Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a ver los aspectos básicos sobre dos temas. Uno, congestión defensiva y dos, rotaciones defensivas. Así que comencemos. Bueno, ¿qué es una congestión defensiva? Básicamente es una defensa en hombre bien compacta, las cuales sus tareas principales son congestionar obviamente la pintura y el evitar rompimientos al aro fáciles. Lo que le tenemos que decir a los jugadores es que el balón tiene que estar siempre bien marcado. Los jugadores, en este caso 2 y 3, que están a un pase de distancia, tienen que estar a un paso de su atacante. Y los jugadores, que en este caso sería el 4 y el 5, que están a 2 pases de distancia, tienen que estar a 2 pasos largos de sus atacantes. Fíjense que a medida que el balón se va moviendo, la defensa siempre mantiene el balón presionado y siempre mantiene la zona pintada congestionada. Los jugadores que están al primer pase del jugador que tiene el balón siempre están a un paso de sus atacantes. Con esto cumplimos el primer objetivo, que era mantener la zona pintada constantemente congestionada. Ahora vamos a ver cómo también mediante esta defensa podemos evitar rompimientos fáciles hacia el aro. Fíjense que cada vez que el jugador con balón trata de atacar la zona pintada, el defensor, que se encuentra a un pase de distancia y del lado donde se produce el dribbling, salta a ayudar para poder detener el avance del jugador con balón y así producir que pase la pelota a un compañero. Una vez que pasa la pelota, el jugador que saltó a ayudar va a marcar al jugador con balón y así sucesivamente. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las rotaciones defensivas. Primero imagínense que todos los defensores están unidos por una soga. Si uno va para un lado, todos van para ese lado. Acá vemos como el 4 pierde 2 veces seguidas el 1 contra 1. En la cual, en la primera salta la ayuda el 5 y todos rotan a la derecha. Y en la segunda salta la ayuda el 3 y todos rotan a la derecha, menos el 5 que se queda en la esquina. Bueno, ahora vamos a ver cómo realizar las rotaciones defensivas contra una formación típica ofensiva como es la 3-2. En esta situación vemos como el 2 pierde el 1 contra 1, entonces el 5 tiene que saltar a la ayuda y nuevamente todos tienen que rotar hacia la derecha. Ahora vamos a ver la misma situación que antes, pero la vamos a ver con una rotación corta. ¿A qué me refiero con esto? Que los únicos jugadores que van a rotar o cambiar, en este caso la marca, son el 2 y el 5. Algo que me olvidé de mencionar es que el 5 atacante sube el poste alto por un tema de spacing, algo que ya veremos en otro video. Ahora, si atacan la zona pintada desde el eje, algo que si usamos la congestión defensiva va a ser difícil, pero puede pasar igual. Si la llegan a atacar, en este caso vemos que el 5 salta a la ayuda y solo 2 jugadores rotan hacia la derecha. Bueno, espero que les haya servido el contenido del video, que es básico, pero yo creo que muy útil. Cualquier duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios, o incluso si les gustaría que me extienda más sobre estos temas, también me lo pueden decir abajo en los comentarios. Ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos en otro video. Hasta luego.